En el año 1716, el ejército otomano avanzaba hacia el norte, imponente y lleno de confianza en sus fuerzas. Las místicas tropas, concentradas en un flujo interminable, sorprendían por su magnitud y determinación. Su objetivo era claro y no admitía explicación: asaltar y capturar la ya conocida fortaleza de Petrovaradin. Esta fortaleza controlaba un tramo crucial a lo largo de las orillas del Danubio, protegiendo el camino que conducía directamente al corazón de Hungría. Y tras sus muros se extendía hasta el horizonte la ciudad de Viena, que en ese momento era el eje estratégico y político de la región. Todas las señales indicaban que se esperaba un asedio, que se convertiría en otra página en la historia de conflictos que duraban siglos. Sin embargo, justo en esa ocasión, los acontecimientos comenzaron a desenvolverse de manera muy inusual. A diferencia de las situaciones habituales, cuando los defensores de las fortalezas permanecen firmes tras sus muros, como había sido en el pasado, esta vez ocurrió algo completamente distinto. Los defensores de repente se encontraban en la línea del frente, enfrentándose al enemigo. En el fragor de la batalla, cuando todo parecía predestinado, las puertas se abrieron repentinamente y las personas salieron de la fortaleza. Caminaron hacia el espacio abierto, con armas relucientes en sus manos, listas para el combate. En ese instante, los fusiles y cañones en ambas partes lanzaron sus salvas y disparos, el fuego estallaba y se apagaba en un instante, creando una vívida escena de la batalla. Muchos combatientes cayeron bajo una lluvia de balas y granadas, los proyectiles explotaban ruidosamente, y en la nube de humo, el acero frío y las almas ardientes de los soldados enemigos se enfrentaban. Las tropas, que anteriormente parecían quedarse paralizadas por una indecisión de algodón, de repente comenzaron a enfrentarse cara a cara, y con cada momento, la lucha se volvía más violenta. Las armas de fuego y la artillería, sin haber tomado completamente sus posiciones, ya anunciaban el inicio del enfrentamiento, descargando un fuego implacable sobre los que avanzaban. En el campo de batalla se extendía una densa nube de humo que ocultaba todo a su alrededor, dificultando la visibilidad y añadiendo oscuridad al caos de la pelea. El tiempo, que parecía estirarse en solo unos minutos, se convirtió en una eternidad. Pero tan rápido como comenzó el asedio, casi terminó. Toda la tensión se convirtió en una lucha por la supervivencia, por cada pedazo de tierra, por cada instante de vida. Al comenzar el siglo XVIII, Europa estaba sumida en un estado de tensión e incertidumbre, sintiendo que el equilibrio de poderes era inestable y susceptible a cambios. Las fronteras estatales aún no estaban cementadas para siempre, y la alternancia de victorias y derrotas en las guerras determinaba el destino de las regiones. En aquella época, el poder en el mundo no solo se medía por el tamaño de los estados, las fuerzas armadas, las construcciones defensivas fortalecidas y el control sobre las vías de escape natural más importantes jugaban un papel aún más crucial. Todo el escenario geopolítico era un complejo entramado de influencias e intereses, donde cada fortificación tenía su importancia, y cada fortaleza podía convertirse en un punto clave para la defensa o el ataque. Entre dos gigantes, el imperio de los Habsburgo y el imperio otomano, se extendía el poderoso río Danubio, que no solo era una de las principales rutas naturales de Europa, sino también una línea estratégica en el frente de guerra. La gestión de esta importante vía fluvial significaba movimientos rápidos de tropas, artillería y provisiones militares, lo que le confería un estatus clave en la estrategia militar. En esta crucial zona se encontraba la fortaleza de Petrovaradin, un punto estratégico del cual dependía la seguridad y la posibilidad de proseguir los avances o defenderse. A principios del siglo XVII, la tensión alcanzó su punto máximo. En los años previos a 1716, la amenaza creciente del vecino oriental, el Imperio Otomano, se intensificaba. A pesar de diversos acuerdos y tratados firmados anteriormente, avanzar ya no era posible sin detenerse definitivamente. Las autoridades del Imperio Otomano creían que el tiempo jugaba en su favor y, a pesar de las incursiones victoriosas y las expansiones, todavía tenían asuntos pendientes. Entre ellos estaban planes visionarios e insuperables para controlar toda la región de Hungría y subordinar las posesiones austriacas, y el objetivo estratégico de apoderarse de Viena seguía siendo la máxima aspiración.
Para llevar a cabo con éxito la ofensiva y asegurar la seguridad de sus retaguardias, era necesario eliminar los obstáculos tras la línea del frente. Debido a esto, asumía una importancia especial una fortaleza sólida y bien fortificada capaz de proteger los accesos y contener al enemigo. En este contexto, la fortaleza de Petroparín jugaba un papel crucial, representaba un obstáculo peligroso para los planes otomanos. Este baluarte tenía un valor particular no por su tamaño o sus murallas, sino por su ubicación estratégica. Desde allí podía controlarse el movimiento de las corrientes del río Danubio, así como observar desde la elevación los movimientos del enemigo a larga distancia. Cualquier ejército que atravesara esa región debía tener en cuenta la presencia de Petroparín, ya que rodearla era arriesgado. Ignorar esta fortificación de forma irresponsable podría conducir a ataques por la retaguardia, daños o destrucción de las líneas de comunicación y complicar los reconocimientos o las operaciones en caso de retirada. En tiempos de guerra, tales riesgos eran inaceptables. Por lo tanto, la meta era clara e inamovible: tomar la fortaleza de Petroparín. La ofensiva otomana comenzaba con plena confianza en sus fuerzas. Las tropas se reunían desde todos los rincones del imperio, soldados de infantería experimentados, caballería curtida y artillería pesada destinada a destruir muros y fortificaciones. Los líderes del ejército esperaban resistencia, inevitable, sin embargo, no creían que el resultado de la batalla pudiera cambiarse. Para ellos, la fortaleza de Petroparín era solo otro punto fortificado que caería ante el abrumador avance y el fuego de la artillería, puesto que a lo largo de los años estas defensas ya habían sufrido derrotas numerosas veces. En el lado defensivo no había ilusiones ni esperanzas, todos comprendían que se avecinaba una batalla dura y sangrienta, en la que a los débiles no se les concedería misericordia. Al percibir la cercanía del ejército otomano, todos los participantes reconocían no solo su magnitud y reputación, sino también una verdad fundamental que podía cambiar el curso de toda la batalla futura. Entendían que no era posible ganar simplemente esperando detrás de las murallas de la fortaleza. Un asedio prolongado favorecería al enemigo, su número, el tiempo y las posibilidades logísticas comenzarían a desgastar lentamente, pero con seguridad, las fuerzas de los defensores. Este hecho evidente era bien conocido por el príncipe Eugenio de Saboya, quien comprendía claramente la urgencia y la necesidad de tomar acciones más activas. Él era plenamente consciente de que sentarse detrás de los muros y esperar, soportando con paciencia la presión, era un camino directo a la derrota. Por eso, se centró en un estudio minucioso del terreno fuera de la fortaleza, analizando la táctica y estrategia que usualmente empleaban los ejércitos otomanos al desplegar sus campamentos y formaciones de combate abiertas. Especialmente importante para él era entender que la potencia más formidable de los ejércitos otomanos era su impulso rápidamente ganando, su movimiento ofensivo capaz de cambiar el curso de la batalla a su favor. Si lograban detener ese impulso en sus primeras etapas, todo podría cambiar radicalmente. Pero para ello no baste solo deseo y determinación, era necesario prepararse con antelación, distribuir las fuerzas de manera adecuada, escoger la posición más conveniente para la defensa, y crear condiciones en las cuales el enemigo se viera obligado a luchar en sus propios términos. Estando en las fronteras de Petrobarán, justo antes del inicio de las operaciones militares, podría decirse que la guerra ni siquiera había comenzado todavía. Pero cada fase sucesiva de la operación, cada movimiento realizado en vísperas del combate, determinaría inevitablemente su resultado. La campaña otomana comenzó lejos de la propia ciudad, no en forma de un ataque repentino e impetuoso, sino como un movimiento gradual y sostenido de tropas y equipamiento que se extendía día tras día. Su frente era compuesta por unidades de infantería, columnas de combate compactas, avanzando con paso firme y medido. Estos soldados estaban acostumbrados a marchas prolongadas, al transporte de pesados equipos de combate y a mantener la disciplina incluso en condiciones de fatiga y escasez de suministros. Detrás de ellos, seguían los artilleros pesados, cañones poderosos que se desplazaban lentamente por caminos fangosos, cruzaban puentes de madera y superaban pendientes difíciles. Cada uno de sus movimientos estaba cuidadosamente planificado, cada parada era muy consciente, toda la operación seguía un plan preestablecido.
La caballería otomana se extendía a ambos lados de la columna en marcha, protegiendo y ampliando las alas. Sus responsabilidades eran simples pero extremadamente importantes: responder rápidamente a cualquier intento del enemigo de lanzar un ataque sorpresivo. Estos jinetes se desplazaban continuamente, realizando incursiones hacia adelante y retrocediendo, observando cuidadosamente el terreno para prever posibles ataques sorpresivos. Su misión era evitar que un gran grupo atacante fuera sorprendido, asegurando así un desplazamiento tranquilo de la masa principal de tropas. En los enfoques del río Danubio navegaban barcos con suministros, recordando que el abastecimiento era clave para una campaña prolongada. Granadas, pólvora, municiones, víveres, todo se entregaba en un flujo constante, garantizando un abastecimiento operativo de las tropas en cualquier punto del recorrido. Día tras día, las tropas otomanas avanzaban lentamente pero con seguridad. Su ritmo no era veloz, pero precisamente esa regularidad y continuidad en el avance creaban la sensación de una fuerza inexorable que no permitiría flaquezas en la defensa de la ciudad. Los comandantes del ejército otomano confiaban en que, manteniendo ese ritmo, Peztechwar debería enfrentarse pronto a una presión insostenible para sus defensores. Mientras tanto, en el interior de la fortaleza, las medidas preparatorias seguían otra lógica completamente distinta. El príncipe Eugenio de Saboya no pensaba esperar a que el enemigo alcanzara las puertas. Tenía claro que, apenas se supiera que la marcha del ejército otomano se dirigía directamente hacia las fortalezas, era necesario pasar a acciones activas. Primero, prepararse para la batalla fuera de los muros de la fortaleza. Las tropas se ponían en orden, organizándolas según su experiencia en combate. Los veteranos con experiencia se ubicaban en las zonas donde el contacto con el enemigo era más probable. Para ellos, la preparación para combatir fuera de las murallas se convertía en la tarea principal. Los soldados menos preparados se colocaban en la retaguardia, con la misión de apoyar y mantener las posiciones, aprender a moverse hacia adelante, mantener la formación y seguir las órdenes. Entrenaban para cruzar las murallas y avanzar en orden de batalla, detener un ataque en marcha por orden y retirarse rápidamente sin destruir la disciplina ni el orden. El príncipe Eugenio quería que todos entendieran que esto no sería una defensa pasiva. Planeaba preparar a sus combatientes para resistir en terreno abierto, frente a fuerzas del enemigo más numerosas y mejor equipadas. Además, se prestaba especial atención a la artillería. No todas las piezas permanecían en las murallas de la fortaleza. Algunas se trasladaron a alturas en el frente de las fortificaciones para controlar las rutas por donde el ejército otomano podría desplegar sus fuerzas y prepararse para el ataque. Las baterías, colocadas estratégicamente, dañaban a las columnas peligrosas, frenando el avance del enemigo y obligándolo a retrasarse o cambiar de táctica. También se prepararon escuadras de caballería ligera para pequeñas incursiones, llamadas provocaciones o ataques sorpresivos. A estos se les prohibía participar en batallas cerradas, su tarea era realizar golpes cortos y precisos, luego retirarse rápidamente para evitar que el enemigo les impusiera enfrentamientos mayores. Todas estas medidas reflejaban que la defensa se llevaba a cabo según una estrategia previamente planificada, muy estricta y cuidadosamente preparada, destinada a dificultar al máximo la rápida movilización de los otomanos y el logro del éxito. Su objetivo estratégico consistía en alterar continuamente el ritmo del avance, creando condiciones en las que el ejército otomano nunca pudiera sentirse completamente seguro y tranquilo. En este proceso complejo y delicado, jugó un papel muy importante Yevgeny, un táctico y comandante incansable que trabajaba constantemente con sus oficiales, usando mapas detallados y analizando cuidadosamente el terreno. Les explicaba cada característica del relieve, campos abiertos, laderas bajas, caminos por donde debían desplazarse la artillería otomana. Cada palabra era importante para que todos comprendieran exactamente dónde tendría lugar la batalla y por qué el enemigo no debía poder escoger un territorio cómodo para la defensa o contraataque. Estas explicaciones ayudaban a formar una comprensión común de la situación, ya que de la precisión en su cumplimiento dependía el resultado de la batalla. A medida que las fuerzas del Imperio Otomano se acercaban a las costas de Petraguardín, su presencia se hacía cada vez más evidente y notable.
En el horizonte ondeaban numerosas banderas ondeando con el viento, y las largas columnas de soldados parecían extenderse hasta la infinidad de la llanura. Aparecían los primeros campamentos, situados fuera del alcance de la artillería de asedio, lo que les daba tiempo para prepararse y concentrarse. Cada mañana comenzaba con golpes de tambor, y las trompetas llevaban órdenes por el campo, como si recordaran los hechos que estaban por venir. El ejército otomano ya estaba completamente concentrado frente a Petraguardín, en la fortaleza se había terminado la preparación para la defensa, las posiciones estaban aseguradas, los planes estratégicos aprobados, y las dos partes, defensores y conquistadores, se encontraban a una distancia visible unas de otras. Desde ese momento comenzaba una fase decisiva y fatídica que definiría el resultado de toda la campaña, un movimiento en falso y estallaría la guerra misma. La mañana despertó el campo en silencio, como congelado en espera, y solo la fina niebla que cubría la tierra impedía determinar claramente las distancias. La sensación era extraña e incluso algo tensa, como si la misma naturaleza tuviera una idea premonitoria y, quedándose inmóvil y en silencio, pareciera esperar el comienzo de la batalla. Ahora ambas fuerzas podían verse perfectamente, las tropas otomanas estaban desplegadas frente a la fortaleza, consideradas poderosas y temibles. Las formaciones profundas de infantería, las piezas de artillería acercándose a la línea del frente, así como la caballería ocupando posiciones defensivas en los flancos, todo ello indicaba el despliegue completo de las fuerzas. Sin embargo, los comandantes otomanos no tenían prisa por comenzar el ataque de inmediato. Esperaban a que todas las unidades se posicionaran, ya que pensaban que, siguiendo las reglas, la superioridad numérica podría, en última instancia, vencer cualquier resistencia. Ellos arreglaron cuidadosamente los cañones, prepararon la munición y pusieron en orden las líneas de infantería, siguiendo un esquema probado. Todo avanzaba según el plan familiar, y dentro de la fortaleza, en el cuartel general, bajo la supervisión del general Eugenio, un hombre con una atención estricta a los movimientos más pequeños, observaba atentamente, entendía perfectamente qué táctica estaban implementando los enemigos y sabía exactamente cómo terminaría todo si no se tomaban medidas. Sentía que el momento de la batalla decisiva se acercaba y reaccionaba de inmediato, en cuanto detectaba los primeros signos de despliegue de las fuerzas otomanas, daba las órdenes, aunque los enemigos aún no estuvieran completamente preparados. Las puertas de la fortaleza no se abrían ampliamente, sino solo por una estrecha abertura destinada a que salieran las unidades disciplinadas. Al mismo tiempo, los soldados que defendían en su interior comenzaron a salir lentamente en una marcha organizada, cruzando los muros de la ciudad. Su movimiento era preciso, sin prisa ni gritos, seguían la línea de defensa, controlando el miedo y manteniendo el orden. Sus acciones hicieron que los comandantes otomanos vacilaran, ya que esperaban un asedio, no un enfrentamiento en campo abierto, iniciado precisamente por los defensores. Cuando los defensores ocuparon las posiciones elegidas para la batalla, empezó el fuego de artillería. Los primeros disparos de la artillería otomana no estaban dirigidos a los campamentos o a las fortificaciones del enemigo en reposo, sino a las filas aún en movimiento y no completamente formadas del ejército enemigo. Las detonaciones de los proyectiles impactaron en las cadenas vivas de la infantería otomana, causando caos, algunos caían, otros se detenían un instante, era necesario recargar las armas o reorganizarse. En respuesta, la artillería de los defensores abrió fuego de inmediato, reaccionando de manera sorprendente a los primeros disparos enemigos. Las nubes de humo se espesaban rápidamente, dificultando la visión a unos pocos pasos de distancia, y en la niebla comenzaba una lucha lenta pero implacable por la posición. La infantería avanzaba en pasos cortos y controlados, evitando el pánico y los ataques repentinos que podrían alterar el orden de la batalla. A corta distancia, empezó un tiroteo con mosquetes. Se oían ráfagas cortas, seguidas de recargas, y luego nuevos disparos, rebotes y salvas. Los puntos de contacto se convertían en pequeños focos de combate, donde grupos reducidos de combatientes luchaban estrechamente por cada ventaja, a veces desplazando al adversario hacia adelante, a veces manteniendo la línea. En secciones aisladas, las tropas otomanas intentaban una brecha, mientras los defensores resistían con perseverancia, sin permitir que el enemigo consolidara posiciones y avanzara más allá.
La imagen general seguía siendo confusa, ninguna de las partes lograba aún imponerse claramente. Las órdenes y señalizaciones se transmitían con riesgo, los corredores a caballo atravesaban el fuego para entregar mensajes cruciales. Los tambores y las trompetas continuaban sonando ininterrumpidamente, ayudando a disciplinar las filas y mantener la línea. En estos primeros minutos del combate, no solo se libraba una batalla entre dos ejércitos, sino una prueba dura. Las tropas otomanas buscaban puntos débiles en la defensa del enemigo, mientras los defensores mantenían concentradamente sus posiciones, evitando que el enemigo aprovechara sus vulnerabilidades. En general, ambas partes comprendían que lo principal era no permitir que el enemigo rompiera sus líneas y conservar sus fuerzas para decisiones futuras, porque en ese momento se jugaba mucho, y cualquier error podría ser fatídico. Se detenían continuamente, como si una y otra vez volvieran a las posiciones iniciales. Aquí, en este duro ardor de la batalla, sus acciones se convertían en una serie de pausas y recargas. En ese caos, provocado por el fuego de artillería, ocurría una redistribución de fuerzas, una reacción a los ataques repentinos y a las ofensivas imprevistas que llegaban antes de lo que los defensores esperaban. Cada amanecer, la niebla se disipaba progresivamente, desapareciendo en el horizonte, y con ella desaparecía la sombra a lo desconocido. Ante sus ojos se desplegaba una imagen cada vez más clara y peligrosa del campo de batalla, que se transformaba de una neblina densa en fragmentos de combate, donde cada minuto estaba lleno de sombras y truenos. La espesa humareda se intensificaba, las explosiones de los proyectiles de artillería se superponían, los gritos de la batalla se mezclaban con el estruendo metálico del armamento, cuando el aire se llenaba del ruido de los disparos, los gritos y el tintineo metálico de las hojas. Fue en ese momento cuando comenzó la verdadera batalla. A partir de esa hora, cada avance costaba mucho, con sangre y sudor. En la segunda madrugada, el campo frente a Petrodet cambiaba por completo. La tierra, que antes era llana y tranquila, se convertía en un paisaje desgarrado y empapado por los golpes de miles de pies en movimiento y en tránsito de las tropas. En el aire aún permanecía un humo grisáceo y pegajoso de los humos de artillería, que dificultaba distinguir incluso los movimientos más desesperados. Los heridos eran trasladados rápidamente y con cuidado en retaguardia, y aunque cada traslado era una dura prueba para los heridos, los médicos y los combatientes que mantenían el frente, al mismo tiempo, en el campo, continuaba el relevo de las unidades agotadas por tropas frescas. La armada otomana, parecería, intenta recuperar el control de la situación, están convencidos de que el primer día es solo la fase inicial de una operación de gran escala. Su cálculo es sencillo: si aumentan aún más la presión sobre los defensores, estos se verán obligados a retirarse a la fortaleza, y en esta creencia tienen más que suficiente confianza. Con todas sus fuerzas en la primera línea, continúan desplegando nuevas unidades de infantería, formando formaciones de combate cada vez más compactas, como si intentaran fortalecer la línea y reducir su vulnerabilidad. La presión aumenta hora tras hora, y se percibe su constante intensificación. La línea de capacidades de los defensores se vuelve cada vez más delgada. En ese momento, también se acercan las piezas de artillería del ejército turco, ya que su tarea es reforzar la presión y reducir el espacio para maniobras del enemigo. Sus objetivos son claros y sencillos: mediante un fuego constante, obligar a los defensores a detenerse en su lugar, crear un efecto de presión escalonada y avanzar lenta pero segura. Sin embargo, el comandante del campamento polaco, el príncipe Eugenio, categóricamente no permitía que las tropas entraran en pánico ni lanzaran ataques de avance desesperados. No ordenaba retener cada posición a toda costa. Su estrategia consistía en movimientos cuidadosamente coordinados y controlados. Cuando las tropas otomanas comenzaban a avanzar en un sector, los defensores no se quedaban indecisos para resistir la presión del enemigo. En lugar de eso, respondían con un contraataque rápido y decidido, breve y concentrado, y luego retrocedían tranquilamente, cediendo el paso a nuevas posiciones. En esta maniobra táctica no había lugar para el pánico o el caos, las líneas no se rompían ni se dividían. Cada cambio de posición formaba parte de un juego preelaborado, y cada movimiento era un elemento importante en la estrategia general. En los momentos en que los turcos se detenían para reorganizar sus fuerzas,
Los defensores aparecían en el otro flanco, en un flanco en el ángulo, y creaban una nueva amenaza. Así, la constante alternancia entre ofensivas y retiradas se convertía en una verdadera prueba para las tropas otomanas. No podían lanzar ataques de manera fluida y tranquila, cada pausa temperaba el ritmo de la batalla, haciéndolos más vulnerables a contraataques. Cada pérdida del ritmo del combate era una oportunidad para los defensores de tomar la iniciativa y lanzar un contraataque. Para entonces, entraba en escena la caballería, ligera, rápida y ágil. No lanzaba embestidas poderosas en el centro de la línea turca, como podría imaginarse por el enemigo, demasiado confiado en sus fuerzas. En cambio, aparecía en los flancos, como cazadores hábiles que buscan un punto débil. Cuando las unidades otomanas avanzaban demasiado o se movían lentamente, precisamente en ese momento la caballería atacaba rápidamente, asestaba el golpe y se retiraba con rapidez, dejando al enemigo desconcertado. El objetivo de estos movimientos tácticos no era destruir completamente al enemigo, sino hacer que se escondiera y respondiera, forzar un cambio de plan y girar en otra dirección, lo que generaba caos y dispersión en las filas enemigas y cosechaba su fuerza en la defensa de ambos flancos. Tales procedimientos tácticos dificultaban mucho el avance del mando turco. Su ofensiva se volvía cada vez más fragmentada y lenta, y la presión decrecía, como una mina que explota una y otra vez a medida que se intenta desactivar. En ese momento, la artillería defensiva mantenía su compostura, y su fuego era preciso y calculado. No disparaban sin sentido ni malgastaban munición. En el momento oportuno, se realizaba un disparo. Cuando los enemigos se agrupaban, movían sus piezas de artillería o preparaban nuevos ataques. Cada disparo preciso no solo destruía objetivos, sino que también golpeaba la moral del enemigo, obligándolos a detenerse una y otra vez para reorganizar sus líneas y perder la fuerza ganada en avance. Las más pequeñas distancias en las que chocaban los soldados de infantería se convertían en escenarios de combates cortos y rápidos, seguidos de largos y sostenidos combates de posiciones, las balas silbaban, y en el aire resonaban golpes sordos y retumbes de metal. A lo largo del día, estos combates se repiten en múltiples ocasiones, unas posiciones son tomadas, otras ocupadas, luego perdidas, y así sin fin. No hay destellos de heroísmo, solo espacio para el agotamiento, la voluntad exhausta y la paciencia. La todavía poderosa maquinaria del ejército otomano sigue siendo significativa, continúan avanzando en sectores aislados, mientras sus éxitos no se conviertan en victorias masivas y decisivas. Cada uno de sus pasos resulta más difícil, cada ofensiva más costosa en términos de sangre. Los defensores, aunque en menor número, saben claramente cuándo luchar y cuándo ceder para contraatacar. Al final del segundo día, ninguna de las partes ha logrado una victoria capitular, los turcos no han roto la línea defensiva, que permanece inexpugnable. Aunque los defensores no lograron expulsar completamente al enemigo, comienzan a percibirse en sus filas signos de cambio. Un quieto, apenas perceptible quiebre en la moral y la táctica sucede en los campos de batalla. Las tropas otomanas se fatigan progresivamente del constante presión y contraataques que las impulsaron sin detenerse. Como resultado, los comandantes se ven forzados a aceptar posiciones que requieren decisiones rápidas y a menudo apresuradas, lo que afecta negativamente la disciplina militar y la coordinación de las unidades. Muchos órdenes de combate han perdido ya su cohesión original, sus movimientos ya no coinciden con el esquema táctico inicialmente planeado, lo que genera en los defensores la sensación de que los sucesos comienzan a trabajar a su favor. A pesar del cansancio y las pérdidas sufridas, empiezan a sentir que su plan, que consistía en agotar gradualmente al enemigo y mantener el frente, se está logrando con éxito. La batalla continúa, y el resultado aún no está definido, pero el balance de fuerzas empieza a inclinarse hacia los defensores. Ambos bandos, otomanos y sus oponentes, son plenamente conscientes de que los acontecimientos que se avecinan serán decisivos para el destino de esta batalla y, quizás, para toda la campaña. En el tercer día, la situación en el campo cambió de manera tan radical que ya no era posible reconocer la escena original del combate que se mantenía en las primeras horas del enfrentamiento. Se sintió la pérdida de confianza. Desapareció la marcha segura de los avances, que anteriormente empujaba a las tropas con ritmo y seguridad.
Ahora, ambos ejércitos estaban en un estado de gran agotamiento, aunque las causas variaban. Los defensores estaban acostumbrados a ese ritmo de combate, su táctica implicaba ráfagas cortas e intensas de ataque, seguidas de retiradas, pausas, recuperación de fuerzas y regreso a la lucha en el momento oportuno. Sabían cambiar rápidamente de estrategia, manteniendo dentro de sus líneas el equilibrio necesario. La armada otomana, en cambio, funciona de otra manera. Su estructura preveía un avance constante sin largas pausas, con el objetivo de ejercer una presión continua sobre el enemigo, aprovechando la superioridad numérica. Esa era su estrategia, no detenerse, apretar al enemigo con perseverancia para forzar, mediante ataques repetidos, que se derrumbara bajo la presión. Pero durante la batalla en Petaverinsa, ese esquema dejó de funcionar. Al principio, a medida que avanzaba la pelea, todo sucedía según lo planeado, las tropas otomanas golpeaban con fuerza, de manera activa y creciente en intensidad. Pero en el tercer día se hizo evidente que la situación había cambiado. Después del amanecer, cuando llegó la tercera hora de la mañana, el comandante, el príncipe Julián Luis, notó un indicio de la transformación. Observó que las construcciones otomanas ya no formaban líneas compactas como antes. Los agrupamientos comenzaron a dispersarse a una distancia considerable unos de otros, lo que indicaba una desintegración de su unidad de combate. Algunas unidades avanzaron demasiado, intentando romper la defensa y encontrar una brecha para la penetración. Otras, en cambio, se retrasaron y quedaron en las zonas alejadas del frente, cansadas y con dificultades por caminos logísticos agravados, que prácticamente estaban cortados. Como resultado, comenzaron a aparecer rupturas y pasajes visibles entre algunos grupos, una situación que en un ejército tan grande no permitía continuar de manera eficiente. Para una multitud de tropas así, ese era un momento muy peligroso, ya que cualquier ruptura de ese tipo podía provocar el desmoronamiento total de toda la formación. Entendiendo la gravedad, el príncipe Julián Luis comprendió claramente que, si se daba tiempo al enemigo para recuperar fuerzas y reorganizarse, la posibilidad de vencer rápidamente se perdería. Por eso decidió que aquella pelea debía terminarse de inmediato para no permitir un giro total en la situación. En esa misma mañana, la artillería de los defensores intensificó su fuego, los cañones disparaban con una precisión y fuerza increíbles. No era un disparo casual ni caótico, sino un golpe consciente y dirigido hacia el centro de las fuerzas otomanas, donde los comandantes intentaban coordinar los grupos que se formaban para un nuevo empuje. Los proyectiles volaban casi sin pausa, los cañones retumbaban y la tierra temblaba bajo la potencia de las explosiones. Todo el terreno estaba cubierto de humo, que casi por completo ocultaba la línea de comunicación y dificultaba el diálogo entre los comandantes. Los oficiales gritaban, llamando a la disciplina y al orden, pero sus voces casi eran ahogadas por el estruendo de los cañonazos y disparos. En ese momento, en medio del caos y la confusión, el príncipe Julián Luis dio la orden de un avance total. Decidió abandonar los ataques de reconocimiento y distracción menores, ya que la situación requería acciones decisivas. Toda la línea defensiva debía avanzar simultáneamente para romper la embestida del enemigo. Comenzó la lucha de la infantería, lenta, pero segura. Su formación permaneció firme, sin desmoronarse ni dispersarse. Ningún grupo se apartó para perseguir a los que retrocedían y romper la línea enemiga. El objetivo principal era el ataque, ir empujando a los otomanos retraso tras retraso, dificultándoles reorganizarse a tiempo. Los enfrentamientos en el campo fueron feroces. Muchas unidades otomanas resistían con feroz tenacidad, luchando con una determinación asombrosa. En algunos sectores, la batalla se volvía realmente cruenta y cuerpo a cuerpo, y los enfrentamientos se convertían en combates mano a mano. Sin embargo, la asa completa del orden de combate seguía siendo precaria, cuando una unidad retrocedía, la siguiente no podía apoyarla, había demasiados huecos, grandes brechas entre los grupos. A veces, una parte lograba sostener la línea, y en ese mismo instante, otra ya se retiraba para evitar quedar rodeada. La realidad de los quiebres era cada vez más evidente. Los amplios espacios entre unidades se transformaban en verdaderos abismos.
Entonces, el príncipe Julián Luis esperaba el momento oportuno y sabía que era hora de lanzar el golpe decisivo. Ordenó concentrar toda la caballería, y su tarea no era adentrarse profundamente en las posiciones otomanas, como antes, sino cortar decisivamente las líneas de movimiento, romper las formaciones de combate, dispersar a los grupos enemigos y desactivar su mando y comunicación. Que el pánico invadiera a las tropas otomanas, esa era su principal intención, y precisamente esa sorpresa era lo que podía conducir a un rápido vuelco en el resultado de la batalla. Algunas partes del ejército otomano intentan retroceder, organizar una contraofensiva y evitar el avance del enemigo. Otros destacamentos, al darse cuenta de la falta de perspectivas o al recibir señales claras, comienzan a retirarse prematuramente, muchas veces antes de que las circunstancias lo exijan. En general, los mandos ya no pueden mantener el caos que ha invadido las tropas, las decisiones, previamente coordinadas y meticulosamente preparadas, empiezan a perder coherencia, convirtiéndose en acciones dispersas e improvisadas. Lo que en un principio fue una evacuación organizada y coordinada, rápidamente se transforma en un verdadero caos lleno de pánico y confusión. Otro golpe en las formaciones es dado por la artillería otomana, que, en medio del desconcierto, ya no logra replegarse a tiempo ni ocupar nuevas posiciones. Como resultado, varios cañones quedan olvidados y abandonados en el campo de batalla, ya que no hay tiempo para volver a colocarlos y continuar el fuego. Las columnas con suministros y las convoys destinados a la alimentación y refuerzo bloquean las rutas hacia el interior, dificultando la retirada. Los comandantes, tratando de restablecer el orden y la disciplina, dan órdenes, pero muchas de ellas solo llegan a oídos de los militares, cuyas solicitudes no reciben atención. En medio del caos, la mayoría de las unidades ya no pueden oírlas o entenderlas. Al pasar el mediodía, la suerte se vuelve clara, llega el desenlace natural. El ejército otomano se ve obligado a iniciar su retirada, que atraviesa toda la línea del frente. Esta retirada no se debe a la falta de valor de los mandos o de los soldados, sino a que permanecer en el campo de batalla significaría exponerse a una destrucción total. Al echar una vista a lo que sucede, el general príncipe Eugenio Saboya comprende que ya no tiene sentido perseguir más. Él sabe bien que el resultado de la batalla ya está decidido y que esfuerzos adicionales solo pueden conducir a pérdidas impredecibles e injustificadas. Por eso, no da órdenes de una persecución a gran escala, limitándose a mantener la situación bajo control y a prevenir un nuevo descontrol del caos. El ejército otomano abandona el campo de batalla en Petropavlovka con pérdidas, lleva consigo a los heridos, deja en el campo algunas piezas de artillería, municiones y cargas. Lo principal que desaparece es su impulso norteño, su avance, que se había evidenciado durante la ofensiva. Este ataque poderoso y seguro, que parecía casi imparable, resulta roto, gracias a las acciones decididas del enemigo y a una estrategia correcta. Con cada hora, a medida que el sol se alza cada vez más y la luz alcanza su cenit, la lluvia de fuego acordada va amainando gradualmente, cediendo el paso al silencio. El campo de batalla cae en un sosiego que pronto revela que la ciudad fortificada de Petropavlovka permanece firme y que el camino hacia Europa Central está cerrado para las tropas otomanas. La grandeza de esta batalla es mucho más profunda que un simple detalle de otra victoria, marca un nuevo vector en el desarrollo de los acontecimientos. Petropavlovka se convierte en una especie de punto de inflexión, en uno de los hitos importantes en la larga historia del enfrentamiento entre el Imperio Otomano y los estados europeos. Durante muchas décadas, mientras el poder y la confianza de los ejércitos otomanos se destacaban por sus triunfos sin grandes obstáculos, existía la creencia en su invencibilidad. Sus tropas avanzaban sin detenerse, y parecía que nada podía frenar su avance ni disminuir su poder. Sin embargo, en Petropavlovka, esa fe se vio finalmente destruida. Aunque el imperio no colapsó de inmediato y su ejército, en realidad, no desapareció de repente, la imagen y la percepción de invencibilidad quedaron gravemente socavadas. Esta campaña se convirtió en símbolo de que incluso los estados y los imperios más poderosos no son eternos, y que en algún momento su impulso puede agotarse. Después de 1616, la cadena de campañas y expediciones en el norte se vuelve mucho más compleja y arriesgada. Cada decisión requiere una cautela especial, ya que la aparente victoria ya no es absoluta.
La sensación de inevitabilidad, que antes inspiraba nuevos pasos, desaparece, llega la comprensión de que el éxito no está garantizado y que los adversarios pueden ser igual de pacientes y persistentes. Para Europa Central, al final, la batalla de Petropavlovka es más que solo un evento de una batalla, es un tiempo, una oportunidad para recuperarse, prepararse y reevaluar sus estrategias. Es un momento en el que los estados europeos pueden respirar con más libertad, recargar fuerzas y creer en la posibilidad de resistencia. El general príncipe Eugenio de Saboya logra la victoria no por la cantidad de sus tropas, sino gracias a la paciencia, la disciplina estricta y una correcta estrategia de tiempo. Sus acciones demuestran que el éxito muchas veces no se logra por la fuerza, sino por la habilidad de esperar el momento oportuno y administrar correctamente los recursos disponibles. La victoria en Petropavlovka se convierte en un símbolo, un recordatorio de que los imperios no caen de un momento a otro, se desaceleran, vacilan y, a veces, incluso retroceden. Esta batalla se convierte en una lección que recuerda a todos los estados que incluso los más fuertes pueden enfrentarse a pausas temporales, dudas e incluso a la posibilidad de un regreso, si saben aprovechar el momento y muestran paciencia.